Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez ha elevado la tensión política todavía más de lo que ya estaba. PP y Vox, que ayer vieron cómo eran más los manifestantes en las calles de Madrid, sacaron toda su artillería dialéctica para descalificar el pacto. Dictadura, venta de España, humillación, 23F, terrorismo. Y de este nivel unas cuantas consideraciones más cuando la realidad es mucho más prosaica o también podríamos decir mucho más efectiva. Porque este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Y para muestra, la votación de ayer mismo en el Parlamento de Cataluña, donde los dos, Esquerra y Junts, no apoyaron una resolución de la CUP para impulsar ahora un referéndum de autodeterminación. Es verdad que hay concesiones del PSOE, sobre todo las hay en el relato del conflicto, en la figura del verificador internacional y en el contexto histórico que desemboca en este conflicto. Pero luego es un acuerdo sobre los desacuerdos, es un acuerdo que sienta las bases de lo que unos y otros quieren negociar en el futuro, pero sin cerrar la mayoría de los aspectos. Y sobre la piedra angular de todo esto, la ley de amnistía, seguimos a ciegas porque seguimos sin conocer el texto que el PSOE tiene que pactar también con el resto de sus socios. Sí hay una mención al concepto lawfare, pero suficientemente ambigua para que solo con ella sea muy difícil saber de qué o sobre todo de quién habla. Es por todo esto que la hiperbólica reacción de la derecha está fuera de lugar. Pero lo que es peor, contribuye de manera muy peligrosa a la polarización. La democracia no está en peligro. Al contrario, es la democracia la que marca el camino de la nueva etapa en las relaciones con Cataluña. Es la democracia, una votación en el Parlamento con sus mayorías, con sus minorías, la que ratificará una ley de amnistía que emanará del poder legislativo. Insisto, esto es la democracia. Como tampoco se puede hablar de humillación porque ninguna negociación puede abordarse desde estos conceptos. Las cesiones nunca pueden ser humillaciones. Se abre una nueva etapa en las relaciones con Cataluña, pero sobre todo se abre una nueva etapa en Cataluña, con los partidos independentistas situados ahora en un marco que nada tiene que ver con el procés. Ya se lo explicarán ellos a los suyos, como el gobierno tendrá que explicar muy bien los pasos que va dando a partir de ahora, pero de eso también va la política. Àngels Barceló. Y después del acuerdo, anoche se produjo la manifestación más numerosa de los últimos 7 días contra la sede socialista de Ferraz. Unas 8.000 personas, según la delegación del gobierno, en una protesta que acabó reventada por los radicales que lanzaron al final botellas, bengalas contra la policía, que les dispersó con cargas y con botes de humo. Se habían escuchado, además de los insultos habituales, cánticos por un alzamiento nacional, pues de cara al sol entre los más radicales, que fue abucheado así por otros manifestantes. Hay de momento al menos 14 detenidos. Hubo otras protestas en otras ciudades. En Granada, por ejemplo, se concentraron unas 3.000 personas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Así terminaba en Madrid el día que en Bruselas había empezado con la firma del acuerdo entre el PSOE y Junts. El acuerdo que incluye esa amnistía desde 2012 a 2023. Un verificador internacional que media en las conversaciones que tendrán que ser fuera de España para que Puigdemont pueda participar, que alude a la lawfare, una instrumentalización política de la justicia, en la que el PSOE defiende el Estatut y Junts un referéndum amparado por la Constitución, y en la que constatan sus diferencias pero hablan de oportunidad histórica. Un acuerdo que para Santos Cerdán garantiza una legislatura de 4 años. A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. La oportunidad es real y la voluntad también. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Aunque Puigdemont dice que esa estabilidad... L'estabilitat del govern surgirà i penjarà d'una negociació permanent. Penderá de una negociación permanente, así que el gobierno no la va a tener en el bolsillo, se la tendrá, dice, que ganar, porque el a cambio de nada ha ido ya a la papelera de la historia. Al PSOE le falta ahora el apoyo del PNV para una investidura que se espera para el miércoles y el jueves de la semana que viene. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Guille, va a estar aquí a las 9 el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, al que preguntaremos por los detalles de la amnistía, por el clima social y por la lectura que hacen en Moncloa del acuerdo. El gobierno subraya que los independentistas vuelven al marco de la Constitución.
Sí, a la vía de la negociación y los acuerdos como método para resolver el conflicto político en Cataluña, algo que de facto se entiende como una renuncia a la unilateralidad. Ambas fuerzas se comprometen a sentarse para intentar consensuar una salida común, aunque partan de posiciones opuestas. Ferraz destaca el hecho de que en el pacto Junts admita que seguirá defendiendo la celebración de un referéndum, pero a través de la vía del artículo 92 de la Constitución. Creen que los posconvergentes se sitúan así en el mismo marco en el que se encuentra ya Esquerra, un paso que no habían dado hasta ahora los de Carles Puigdemont. Por su parte, los socialistas admiten que el verificador entre partidos sea una persona con un perfil internacional, pero la gran cesión del PSOE sigue siendo esa ley de amnistía en cuya aplicación se abren a tener en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación sobre la considerada guerra sucia de una parte de la justicia contra el independentismo, el punto que ha retrasado el acuerdo y que ha convertido esta semana en un calvario para Ferraz. En el PSOE cuentan con que el compromiso para dar estabilidad de Junts servirá al menos para sacar un presupuesto, algo que no está pactado así literalmente en el documento. La intención del PSOE es cerrar un pacto con el PNV en las próximas horas para poder convocar el pleno de investidura que se celebraría el miércoles y jueves de la semana que viene. Guille, gracias. Hasta luego. A las pocas horas de conocerse ese acuerdo, Junts y Esquerra se desmarcaban de esa proposición de la CUP en el Parlamento, de la que hablabas al empezar, una proposición que abogaba por un referéndum unilateral. Ellos se abstuvieron. Ayer estuvo en Aquí Catalunya, en Ser Catalunya, el exdirigente de Esquerra, Joan Tardà, y fue llamativo el recado que dejó a Junts después de su pacto con el PSOE. Jo crec que Junts per Catalunya ha vingut a les nostres. Dice, han venido a las nuestras, nos acusaron de todo por negociar con el gobierno y ahora lo hacen ellos. Y es, decía Tardà, doblemente satisfactorio que acepte que la única estrategia buena es esa. En Bruselas sigue Xavi Abelló. Xavi, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Puigdemont incidió mucho en que tendrá que haber un verificador en sus conversaciones con el PSOE y la primera reunión, por cierto, será este mismo mes. Sí, aseguró Puigdemont que antes de que termine el mes de noviembre se llevará a cabo la primera reunión de un espacio de negociación que Junts pone mucho en valor que se tenga que realizar, como este pacto de investidura de España y con un mecanismo internacional de verificación. Simboliza a ojos de Junts una aceptación por parte del PSOE y del futuro gobierno de las consecuencias de este conflicto. De hecho, ponen el acento en el hecho de que los socialistas hayan compartido en este documento un relato que, por ejemplo, entre otras cosas, reconoce que hay reivindicaciones históricas en Cataluña desde 1714 o que hay que debatir sobre su reconocimiento nacional. Defiende Puigdemont que los socialistas han cumplido con las exigencias previas que se habían marcado en el mes de septiembre, como por ejemplo descriminalizar al independentismo, y que a pesar de que la desconfianza entre ambos hace difícil ser optimista, tienen, dice, una oportunidad inédita para abrir una negociación que siga arrancando acuerdos durante los próximos 4 años. Xavi, gracias. Hasta ahora. Todas las asociaciones judiciales rechazaron ayer el acuerdo por esa alusión a la llamada lawfare. Advierten de que plantear comisiones de investigación para determinar si hay judicialización de la política supone revisar desde la política decisiones de los jueces, y eso es una intromisión, creen, que acaba con la separación de poderes del Estado. También el Poder Judicial habla de eso, de injerencia, repudia que haya una revisión parlamentaria de las sentencias dictadas dentro del Estado de Derecho. El PSOE niega que se vayan a crear comisiones para detectar casos de persecución judicial. Es su respuesta. Entre tanto, la COE, la patronal, ha convocado para el lunes un comité ejecutivo de urgencia extraordinario para analizar lo que define como grave preocupación en el mundo empresarial tras el acuerdo de ayer. Las reacciones de la oposición fueron muy duras. Estarán hoy por hoy también esta mañana el vicesecretario del PP, Miguel Tellado, al que podremos preguntar si comparte que España es, como dice Díaz Ayuso, una dictadura. De dictadura habló precisamente Abascal, que anoche estuvo de nuevo en la concentración frente a Ferraz. Apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme, que va a ser larga, pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Bueno, ¿qué oposición hará el PP, que ha convocado manifestaciones simultáneas para el domingo? Ayer Feijóo hizo comparaciones gruesas. Mariela Rubio, buenos días. Sí, buenos días, Ángels. Un durísimo Núñez Feijóo comparaba el acuerdo PSOE-Junts con el 23F y con el terrorismo de ETA. La democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe del terrorismo de ETA... Aseguraba Feijóo que el PSOE ha renunciado al constitucionalismo, que Sánchez ha humillado a España por su ambición personal, que el pacto es un hito más en la erosión planificada de la democracia y que tras la amnistía llegará sin ninguna duda el referéndum. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema y la amnistía irá seguida de otras medidas que ya son posibles,
como el referéndum de autodeterminación. Hoy el Partido Socialista toma el relevo al frente del proceso. La humillación a la que el señor Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable. Los españoles tienen el derecho y la obligación de hacer oír su voz, decía Feijóo, llamando a todos los demócratas a protestar en la calle de forma pacífica. El líder popular reúne hoy en Génova y de urgencia a su comité de dirección. Pues va a haber otra reunión destacada hoy, en este caso de los socialistas. Tienen cumbre en Málaga. Pedro Sánchez será de hecho el anfitrión de los socialistas europeos que se reúnen en esa ciudad para celebrar su congreso, el Congreso del Partido Socialista Europeo. Estará allí, entre otros, el canciller alemán Olaf Scholz, también Josep Borrell o el comisario de Economía Gentiloni. Viene una mañana de mucho análisis, como ven, y con muchos protagonistas que irán pasando por este hoy por hoy. De momento y de cara al fin de semana vamos a situar el pronóstico del tiempo, Jordi, porque van a ir subiendo las temperaturas. Y subirán tanto que a partir del domingo por la tarde en el Mediterráneo, también en Canarias, va a hacer calor, incluso los primeros días de la semana que viene, pero a esta hora de la mañana calor todavía nada, ni mucho menos, ambiente fresco, incluso frío donde el viento sopla, en una jornada que será soleada con temperaturas ligeramente más altas que ayer durante la tarde, con chubascos a lo largo del día en el Cantábrico y Galicia. Cuando llegue la noche, estos chubascos, esta lluvia se extenderá a Castilla y León, a Navarra, La Rioja, también a la Comunidad de Madrid. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Sigue en el hospital, fuera de peligro, el exdiputado del PP catalán y uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal Quadras, al que ayer un hombre disparó en la cara en pleno centro de Madrid. El propio Vidal Quadras apuntó desde el hospital al régimen iraní como instigador del atentado. La Embajada de Irán en España publicó un mensaje de condena a cualquier tipo de operación terrorista. Esther Bazán, buenos días. Buenos días. La investigación continúa a esta hora y se establece como hipótesis más probable que haya sido objeto de un intento de asesinato por sus vínculos con la oposición iraní. El propio Vidal Quadras ha señalado a la policía esa posibilidad. Se está recopilando información de las cámaras de la zona para definir el modo de actuación y esclarecer lo ocurrido. El político paseaba sobre la 1:30 de la tarde por una calle del barrio de Salamanca cuando se le acercó una persona, según los testigos, con un casco de moto en la cabeza y le disparó a poca distancia en la cara. Contaba con el apoyo de una segunda persona que le esperaba en una moto de gran cilindrada con la que escaparon del lugar de los hechos. Vidal Quadras fue trasladado consciente a un hospital madrileño y, según el parte médico, se encuentra estable, sin riesgo vital, sufrió una fractura mandibular de la que ha sido intervenido. Y en el mapa para entender el mundo. Israel, que ha aceptado que haya pausas diarias de 4 horas para que la población civil del norte de Gaza pueda desplazarse hacia el sur. Esta madrugada, en una entrevista en la Fox, Netanyahu ha aclarado que sí que va a haber pausas, pero nada de alto el fuego. El presidente de Estados Unidos ha admitido que esas pausas de Israel se quedan por debajo de lo que él esperaba. De momento, Bayo, los ataques continúan también contra hospitales. Como el de Al-Shifa, el mayor de la ciudad de Gaza, en cuyos alrededores se esconden, según Israel, combatientes de Hamás. Esa clínica y otros 2 centros de Gaza han sido atacados esta madrugada, casi al mismo tiempo que la Casa Blanca confirmaba que Israel acepta establecer esas pausas humanitarias de 4 horas para permitir la evacuación de civiles hacia el sur de la franja. Incluso he pedido pausas más largas, decía Joe Biden. Serán pausas temporales en puntos específicos, pero no una tregua, aclaraba anoche Benjamin Netanyahu en la Fox. Asegurando que un alto el fuego significaría rendirse ante Hamás y ante el eje del terror de Irán. Los combates, mientras tanto, continúan en la ciudad de Gaza. Ya son casi 11.000 personas las que han perdido la vida en la franja desde el inicio de los combates. Y la otra gran noticia del ámbito internacional es que habrá elecciones en Portugal el 10 de marzo. Lisboa, Brais Suárez. Como consecuencia de la exoneración del primer ministro, opté por la disolución de la Asamblea de la República y la fijación de elecciones el 10 de marzo de 2024. Es el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa tras confirmar con el Consejo de Ministros que el gobierno portugués no se sostiene sin António Costa. Tras un largo día y en una breve comparecencia, el jefe de Estado ha expresado que querría acortar más los plazos, pero que es esencial que el país pueda aprobar los presupuestos a finales de este mes, como estaba planeado. Solo entonces comenzará el proceso de disolución del Parlamento y del Ejecutivo. Ha dicho también que estos plazos permitirán al Partido Socialista, que gobierna, regenerarse, así como a la ciudadanía asimilar el shock que todavía perdura. Ha agradecido también a Costa que conserve su cargo hasta entonces y ha elogiado la honestidad de su dimisión. Quiero subrayar la elevación de su gesto y de su comunicación a los portugueses.
Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. En un país que ha sacralizado el consenso y los pactos de la transición, en noviembre del 2023 tenemos movilizaciones sostenidas en la calle contra un pacto alcanzado entre diferentes, muy diferentes, entre un partido español, federalista y de centro-izquierda, como el PSOE, y un partido catalán nacionalista de derecha, como Junts. El acuerdo que conocimos ayer consiste básicamente en poner por escrito sus profundas divergencias y en comprometerse a discutirlas dentro del ordenamiento jurídico español. No es poco, viniendo de donde venimos hace solo 6 años. Pero esa suma de 2 relatos ha permitido a Puigdemont hacer el suyo, esencialista, y que evidencia el giro retórico que todavía tiene que hacer para adaptarse al independentismo de hoy. El precio real, la prenda que entrega Sánchez a cambio de los votos de Junts para su investidura, es la ley de amnistía, que todavía no es pública y cuyo preámbulo va a fijar para siempre los motivos, la argumentación política y jurídica de una medida tan excepcional sobre unos hechos que provocaron una herida profunda en Cataluña y entre catalanes y en el resto de España. De su lectura y del comportamiento no retórico sino factual de Junts, de aquí en adelante podremos concluir si en verdad abrimos una nueva etapa. Y en 10 minutos el abierto. Con Josep Ramoneda, Cristina Monge y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.